Hermanos, buenas tardes. Estamos iniciando nuestra formación para nuestros laicos en esta tarde. Así que vamos a iniciar esta formación con mucha alegría. Soy el padre Jorge García Arroyo de esta parroquia de San Antonio de Padua y estamos grabando ahorita para subirlo en un rato más a YouTube. Ahorita estoy directamente con ustedes en Facebook y ya al rato ojalá puedan ver las imágenes del PowerPoint que estoy subiendo. Voy a subir en un momento. Entonces estoy grabando ahorita ya para subirla más al rato en YouTube. Así que agradezco la participación de ustedes, los que se van a ir uniendo y los que van a verlo más adelante. Estamos entonces en esta tarde tratando de conocer un poquito más esta historia de salvación. Pues iniciamos invocando a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues gracias, hermanos, por unirse en esta tarde. Vamos ahora a empezar nuestra sesión número 6, la sexta sesión de esta formación para nuestros agentes de pastoral. Historia de salvación. Con este toque más personal, es un toque más personal, de verdad no es fácil hacer este toque personal, pero bueno, vamos a ir conociendo ya. Ahorita deberíamos haber leído todos los capítulos del libro del Génesis, que son aproximadamente, si no mal recuerdo, 50 capítulos que ya deben estar leídos, por lo menos para poder entender bien esta primera parte de la historia de salvación. Lo más fuerte es desde el capítulo 12, desde el capítulo 12, hermanos. Entonces, yo los invito a que podamos hacerlo. Entonces, ahora vamos a ver la historia de salvación. Recuerden que la Biblia es historia de salvación. Y vamos en el número 2.4. Vamos ahora, desierto y alianza. Ya recordemos lo que le dice el pueblo, el profeta aquí en Amós, capítulo 2, 16, dice nuestra Sagrada Escritura. Por eso yo la persuado, la llevo al desierto y le hablo al corazón. Un texto de enamorados, Dios enamorado del pueblo de Israel. Oseas 2, 16. Bien, hermanos, entonces estamos ahí en esta sesión. La sexta sesión, entonces, en la reunión anterior, compartimos cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto, cómo lo hicieron esclavo, y cómo Dios lo liberó por medio de Moisés. Para probar tu memoria, comparte, por favor, comparte en los comentarios por qué llegó el pueblo de Israel a Egipto. ¿Por qué llegó? ¿Te acuerdas? Bueno, compártelo, por favor, en los comentarios. Para quienes lo van a ver más tarde en YouTube, también ojalá puedan compartir esta respuesta a esta pregunta. ¿Por qué llegó el pueblo de Israel a Egipto? ¿Vale? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, que es el objetivo. El objetivo de nuestra sesión de este día es evaluar qué tanto confiamos en Dios. Acuérdense, estamos viendo la historia de salvación, que es la historia personal de cada uno, la historia de salvación de nuestra iglesia, la historia de salvación del ser humano. Y por eso el objetivo de hoy es evaluar, hacer una evaluación
qué tanto confiamos en Dios y su providencia para dejar que Él nos guíe por medio de su palabra de vida. Bien, estamos en tiempos difíciles. Bueno, pues ahora vamos a ver el capítulo 15 del Éxodo, del capítulo 15, el verso del 22 al verso capítulo 22. Aquí al 28, creo que aquí se equivocó. Bueno, los que están viendo la diapositiva. Bueno, vamos a ver. Capítulo 15. ¿Qué nos narra el capítulo 15 de este libro? Bueno, Israel, una vez libre de los egipcios, gracias a la actuación amorosa de Dios, entra en el desierto. Y el desierto es árido, caluroso, agobiante y molesto. Es una clara imagen de los periodos de sequedad y rutina de nuestra vida, en los que parece que nada cambia y todo se hace pesado, monótono, aburrido. Sin embargo, en el desierto es donde Dios acompaña, guía, actúa y enamora a su pueblo. Y así lo dice el libro de Nehemías en el capítulo 9. Si lo buscamos ahí, vean Nehemías capítulo 9, verso 19, dice, pues tú, por tu inmensa misericordia, no los abandonaste en el desierto. No se apartó de ellos la nube que durante el día guiaba en su camino, ni la columna de fuego que por la noche alumbraba la ruta por la que habían de caminar. Hermoso, hermoso verso 19 del capítulo 9 de Nehemías. Es un tiempo entonces desierto donde la paciencia de Dios se hace presente, ya que quiere hacer grandes obras con su pueblo. Ellos necesitan primero conocer y saber los límites que poseen y saber que cuando vencen es Dios, cuando vencen es Dios quien vence en ellos. Es Dios quien vence en ellos. Bueno, otra cosa muy importante. En el desierto, el pueblo de Israel duda y duda mucho. Por eso, esta palabra que vamos a encontrar en nosotros, hay una palabra clave en este que se llama el mará, que es la parte en el desierto el pueblo de Israel duda y duda mucho. Es esa parte del masá en el desierto, porque el mará, porque el agua estaba amarga. En Refidín, porque no había. Entonces, en el desierto, porque llevaba un poco de tiempo sin comer, o querían comer carne en vez de pan. Durante 2 meses el pueblo de Israel marchaba en el desierto entre dificultades de todo tipo. No obstante, la desconfianza y la queja, la desconfianza y la queja del pueblo, y lo podemos ver en ese mismo capítulo 15 que venimos leyendo del libro del Éxodo, vamos a encontrar cómo el capítulo 15, el capítulo 16, Dios interviene en su ayuda, endulzando las aguas amargas. El capítulo 15 y verso 25, dice así el verso 25, cuando una mujer tenga hemorragias frecuentes fuera o después de su menstruación, quedará impura como, bueno, este es el capítulo 15 de Levítico, me equivoqué, perdón, aquí estamos viendo, bueno, tiene todo, es muy interesante ver todo lo que dice, pero dice el capítulo 15 del Éxodo, perdón, me equivoqué, dice el verso 25, muy interesante, dice, ¿qué vamos a beber ahora? Dice, el pueblo protestó contra Moisés, dice, ¿qué vamos a beber ahora? Y responde, él invocó al Señor, Moisés invocó al Señor y el Señor le indicó una planta. Moisés la echó en el agua que se convirtió en agua dulce. Allí le dio leyes, mandatos y los puso a prueba.
entonces dando como alimento codornices. Y más adelante, capítulo 16, verso 13. Por la tarde, una bandada de codornices, dice, cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Entonces tenemos aquí el maná, verso 15 de este capítulo 16, y haciendo salir agua de la roca, ya es el capítulo 17. Este es una escena muy interesante. Tanto el capítulo 17 del libro del Éxodo como el capítulo 20 del libro de los Números, Dios hace salir agua de esa roca, ¿no? Nada más para que escuchen ustedes verso 5 del capítulo 17, versos 5 al 7, dice, el Señor respondió a Moisés, pasa delante del pueblo acompañado de las autoridades de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y camina. Yo te espero allí junto a la roca del Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo ante las autoridades israelitas. Y el verso 7, y llamó al lugar Masá y Meribá, porque los israelitas se habían quejado y habían tentado al Señor, preguntando, ¿está o no está con nosotros el Señor? Bien, y al llegar entonces a la tierra prometida, se quejan porque estaba ocupada por gente aparentemente fuerte. Y Dios usa la paciencia con su pueblo, corrigiéndole y demostrándole que Él provee. Por eso le regala la tierra prometida. Dios paga la rebeldía a su pueblo Dios paga a su pueblo, Dios paga la rebeldía de su pueblo, que es tu rebeldía, es mi rebeldía. ¿Y cómo la paga Dios? Con su fidelidad. Con su fidelidad. Dios así paga esta rebeldía. Y el pueblo ve lo que hay en su corazón. Y el pueblo ve lo que hay en su corazón. Se conoce, se ve débil. Y ve que pese a ello, el amor de Dios no se frustra en ellos. Por eso, hermanos, el desierto es para todos los hombres un tiempo de descubrir nuestras propias limitaciones y el ilimitado poder de Dios. Eso es el desierto. Es un tiempo de vivir en fe, despojándose de todo lo accesorio y volviéndose a Dios que nos ama. Por eso la cita bíblica de Oseas 2:16. Por eso yo la conquistaré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Así dice este texto bíblico. Bien, los 40 años que Israel pasó en el desierto son simplemente el tiempo necesario. Dios siempre usa de paciencia. Dios siempre usa la paciencia, queriendo que todos se salven. Jesús pasará también 40 días y tendrá tentaciones en el desierto. Ya lo dice Mateo capítulo 4, del verso 1 al 11. Similares al pueblo de Israel, sin embargo, Jesús no se revela a la voluntad de su Padre, no se queja y no deja que el maligno lo engañe. Hace de Dios su seguridad y deja que Él decida su historia. Y sobre todo, reconoce a Dios como su único Dios. Esta es la mejor forma de pasar por el desierto, hermanos. Fiándose en Dios. Al final, pases el desierto, revelándote como lo hizo Israel, o fiándote como hizo Jesús. La respuesta de Dios siempre es fidelidad. Siempre será fidelidad. La alianza de Dios. Pasamos al capítulo 19. Pueden ir leyendo ahí con toda tranquilidad. No lo leemos aquí porque no me da tiempo, pero bueno, lo vas a leer todo el capítulo 19 y el capítulo 20. ¿Qué nos dice? Bueno, durante su trayecto en el desierto, Dios hace una alianza con su pueblo Israel y lo hace por amor. A los pies de su monte Sinaí se establece la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Dios será como un padre
dice el capítulo 8 del Deuteronomio, y el pueblo será como un hijo. El capítulo 19 del libro del Éxodo, el verso 8, dice así este 19:8. Todo el pueblo respondió, haremos cuanto dice el Señor, haremos cuanto dice el Señor. Igual va a decir el capítulo 24 del mismo Éxodo, en el verso 3, dirá, Moisés bajó y refirió al pueblo todo lo que había dicho el Señor, todos sus mandatos, y el pueblo contestó a una, haremos todo lo que dice el Señor. Dios eligió a su pueblo por puro amor y por mantener el juramento que había hecho a sus padres. Lo sacó de Egipto con mano fuerte y lo rescató de la casa de esclavitud, del poder del faraón, rey de Egipto. Y así lo dice, pues, el capítulo 7 del Deuteronomio, de 7 al 8, para que lo vayamos leyendo. Entonces, así es con nosotros, no por nuestros méritos, por lo bueno, por lo bueno que soy, por la buena persona que somos, por nuestros compromisos, ni por nuestra inteligencia. Nos ha elegido Dios, pues hay mucha gente que nos supera en todo. Así es. Sino así es, Dios por simple y puro amor nos ha elegido y Él es fiel. Por eso Dios le regala la ley. Y podemos ver el capítulo 20, que ya muchos lo conocen porque los hermanos separados constantemente nos acusan precisamente de todo esto, de que somos idólatras. Bueno, pues aquí está. Esta es la alianza que Dios hizo. En el capítulo, el Éxodo 20, del 2 al 17, encontramos el decálogo, los 10 mandamientos, que son las 10 palabras de vida. Una primera guía que indica el camino de vida. Una primera guía que indica el camino de vida. Israel lo sabe. Por eso nos dice el Deuteronomio 6:24. Y el Señor nos mandó cumplir todos estos mandatos temiendo al Señor, nuestro Dios, para que nos vaya siempre bien y sigamos con vida como hoy. Entonces, la ley de Dios son palabras de vida. Su objetivo, el bien de quien la pone en práctica. Y esto sucedió alrededor del año 1250 antes de Cristo, donde se nos da el decálogo. ¿Cuáles son los 10 mandamientos que tenemos ahí? Estos que están aquí en todo el capítulo 20, del 2 al 17, no son como los tenemos en el catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice el número 1, no tendrás otros dioses frente a mí. Segundo, no pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Tercero, recuerda el día del sábado para santificarlo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Cuarto, honra a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Noveno, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Bueno, aquí está la mujer, pero de hecho el texto como lo tenemos aquí es no codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su toro, ni su asno, ni nada que se le parezca. Es decir, la mujer era comparada con la propiedad y otra persona hasta con los animales. Pero la iglesia ya no pone nada de eso. En el catecismo de la Iglesia Católica tú vas a encontrar no codiciarás. Aquí dice lo que no desearás. Ya se va a hablar en el 9º mandamiento del catecismo de la Iglesia Católica. Y 10º, ni nada que sea de tu prójimo. Bueno, entonces los primeros invitan al pueblo de Israel a alabar a Dios. Los primeros 3 invitan al pueblo de Israel a alabar a Dios. Dios les está diciendo que Él y no otro es su Dios. Y por eso le reserva un día para la bendición y el descanso. Los otros 7 guían al pueblo de Israel al amor al hermano. Siguiendo estas palabras de vida, el pueblo de Israel puede vivir en comunión y sin destruirse unos a otros. Por eso las palabras que Jesús resumirá muy acertadamente cuando aquel
cuando le preguntan por ellas, le dijo en el capítulo 22 de Mateo, versículos 37, 40, le dice, él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus mentes. Es el mandamiento, es el principal y el primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley y los profetas. Capítulo 22, verso 37, 40 de Mateo. Esta es la oración del pueblo de Israel. Shema Israel, Shema, escucha que el pueblo de Israel y los cristianos rezamos. Estos mandamientos son enseñanza a vivir en el camino de la vida, que es el amor a Dios y a nuestros hermanos. Un sacrificio sella la alianza. Por eso aquí encontramos este sacrificio que va a sellar esta alianza en el capítulo 24, verso 5 al 8. ¿Qué dice 24, 5 al 8? Entonces dice, mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificios de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento de pacto y lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió, haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Y el verso 8, Moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto, de la alianza que el Señor hace con ustedes según lo establecido en sus cláusulas. Se sella con la alianza. La antigua alianza se sella con la sangre de esos animales, de esos corderos. Esto es muy importante que tenerlo presente, hermanos, para más adelante, porque va a ser la alianza también del pueblo de Israel, acuérdense, la alianza del pueblo de Israel, ahora la alianza con la iglesia, ¿cuál va a ser? Una alianza del Cordero, que va a ser la Eucaristía. Bueno, ¿cuál es la reflexión que podemos hacer ante esto que estamos viviendo? Bueno, podemos reflexionar entonces lo siguiente. Las continuas rebeldías, quejas e impaciencias del pueblo de Israel en el desierto son actos que repetimos constantemente nosotros. Ellos decían, no hay comida, no podemos beber, estos o aquellos son muy fuertes. Es decir, decían, Dios quiere nuestro mal. Nosotros decimos, me falta dinero, no quiero esta situación tan difícil, quiero esto, aquello, que no tengo. También decimos, Dios quiere nuestro mal. ¿Por qué Dios permite las cosas malas? ¿Por qué Dios no permite que me pase esto a mí? ¿Por qué murió mi esposo, mi hija? ¿Por qué Dios me castigó? Sin embargo, ante las mismas tentaciones, Jesús tenía una actitud completamente diferente, que se basa en la confianza en Dios. Vamos a reflexionar, hermanos, sobre nuestras propias rebeldías y sobre nuestras propias impaciencias. La fidelidad de Dios y la mejor forma de vivir nuestra vida es confiando en Dios. Nuestra mejor manera de vivir es confiando en Dios. Eso es muy importante que nosotros lo valoremos. Nuestra mejor confianza es vivir en Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, para ello vamos a respetar, vamos a leer un poquito los textos bíblicos que no los hemos leído por falta de tiempo, pero ustedes sí pueden leerlos, hermanos. Si ustedes lo leen, por eso estamos cada semana, si no, haríamos una diaria de esta formación, pero es muy importante que ustedes vayan leyendo. Hay que leer, ya en un momento subo este video con las citas bíblicas, Éxodo 17, 2, 7, Masá y Meribá, Levítico 25, 18, 22, los años santos, Levítico capítulo 25, 18, 22, libro de los números 14, capítulo 14, verso del 2 al 9, la rebelión de Israel, el capítulo 21 de los números también, del versículo 4 al 9, la serpiente de bronce, muy importante esta imagen, también para tenerlo presente, números 24, capítulo 24, versos 5 al 9, la bendición de Balaam. Es interesante ver esto.
yo creo que es muy importante. Leamos. El Salmo 106, del verso 13 al 22. ¿Qué nos dice el Salmo 106? Israel confiesa sus pecados. Y podemos leer Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, que son las tentaciones de Jesús. Son las tentaciones de Jesús. Entonces, a la luz de estos pasajes podemos ver cómo el camino de la vida debe recorrerse con la confianza plenamente puesta en Dios. En caso contrario, lo que surgirá durante nuestros caminos serán rebeldías continuas. Pero eso conlleva un proceso largo en el que Dios nos va dando señales para que no dudemos de Él, tal y como lo hizo con el pueblo de Israel. Y una de las más hermosas promesas es que hace precisamente, y una de las más hermosas es esa promesa que hace de vida eterna. Por eso la pregunta, ¿cuál es tu mayor rebeldía en contra de Dios? Puedes responder a los comentarios si gustas. ¿Cuál es tu mayor rebeldía en contra de Dios? Comparte en los comentarios, hermano y hermana, que estás en unión con esta preparación. Muy bien, y para un poquito reflexionar también y hacer una pequeña interacción, pues vamos a revisar los comentarios y participar en estas experiencias. Bueno, pues aquí ya Balbina nos está poniendo algunas citas bíblicas para que ustedes las vayan viendo. Ya están citas bíblicas ahí puestas. Gracias, Balbina. Y vamos a ver si hay alguna comentario. Bien. Bueno, gracias a todos los que están unidos en esta. Pero pónganlos por favor y ya los vamos a ver más al ratito, a la hora que estemos pasando las diapositivas para que se vaya comprendiendo mejor. Bien, dos preguntas, hermanos, dos preguntas para hacer esta interacción. ¿Por qué llegó al pueblo de Israel? ¿Por qué llegó el pueblo de Israel a Egipto? Acuérdense, la respuesta. José recibe a su padre Israel y a sus hermanos, ya que por diferentes motivos llega el hambre a los países vecinos a Egipto y toda la gente se ve forzada a emigrar a Egipto, incluidos el padre de José y sus hermanos. Por esta razón llegan a Egipto. Y otra pregunta, ¿cuál es tu mayor rebeldía? ¿Cuál es tu mayor rebeldía en contra de Dios? Bueno, ahí tenemos muchas, ¿no? De verdad, puede ser algún defecto personal, cosas personales, ¿no? Es que ¿por qué me casé con este? No, ya esa no es cuestión de Dios, es cuestión tuya. Porque a veces le ponemos a Dios cosas que no, ¿no? Cosas. ¿Cuál es tu mayor rebeldía contra Dios? ¿Por qué te rebelas contra Dios? ¿Porque te casas con fulano de tal? ¿O porque no? O sea, ¿cuál es tu mayor rebeldía? ¿Tu matrimonio? Entonces ya sería otra cosa, tu decisión de casarte. ¿Cuál es tu mayor rebeldía? Bien, y para terminar, a ver si vamos a ir poniendo dice Calixto, yo creo que la desobediencia. Bueno, pues esa es la rebeldía, la desobediencia de todos, ¿no? Eduardo también, gracias, dice la desobediencia. Bueno. Soledad Gutiérrez nos saluda desde Huachi. Bendiciones también. Gracias, Ana Belén. Bueno, pues ahí todos. Yera, gracias, Perla, Klaus, Yolanda, Leo, Balbi, gracias por estar ahí. Comadre, Porfirio Peralta, Marta Chávez, Jorge Adolfo, gracias, Mari Islas. Bien, Mari Muñoz. Bien, las preguntas a contestar son las siguientes. ¿Qué hace el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué hace el pueblo de Israel en el desierto? Segunda, ¿por qué se queja el pueblo de Israel? Segunda, ¿por qué se queja el pueblo de Israel? Tercera, ¿cuál es la respuesta de Dios a las quejas de su pueblo?
Cuarto, ¿qué le entrega Dios al pueblo en el monte Sinaí? ¿Qué le entrega Dios al pueblo en el monte Sinaí? Está muy fácil. 5, ¿quién nos da ejemplo de actitud ante las dificultades para obedecer a Dios? ¿Quién nos da ejemplo de actitud ante las dificultades para obedecer a Dios? Bien, ahí está la cita bíblica. Y sexta, ¿cuál de los pasajes bíblicos que leíste te impactó y por qué? Sea del Éxodo, de Levítico, Números 14, 21, 24 o el Salmo 106 o la de Mateo. Bien, ya sabes, recuerda enviar tus respuestas por WhatsApp al 56 20 58 15 59, al correo de Balbi, si tienen correo por ahí, balbi-3310 @hotmail.com. Espero pues el próximo miércoles para continuar ahora con este tema del desierto y la alianza. Y nada más acuérdense lo que es la parte de la tierra de Mará y Refidim, lugares geográficos del desierto por el cual pasó Israel. En estos lugares Israel dudó de Dios, como dice la Escritura diciendo, así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Dice el Deuteronomio 32:6. Las consecuencias de la rebeldía del pueblo de Israel es su propio daño, pero la fidelidad de Dios no se frustra en ellos, por lo que la historia del pueblo de Israel continúa aún el día de hoy. ¿Y qué es la tierra prometida? Acuérdense, la tierra prometida. Geográficamente, la tierra prometida estaba aproximadamente donde están Israel y Palestina ahora, donde está Israel y Palestina ahora. Y se le llama así por ser la tierra que Dios prometió a Abraham. Entonces, en el profeta Isaías se encuentra la expresión Dios de verdad, literalmente Dios del amén, es decir, el Dios fiel a sus promesas. Quien desee ser bendecido en la tierra, dice este texto, deseará serlo en el Dios del amén. Así dice Isaías 65:16. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 10.63.063. Dios, siendo fiel a sus promesas, se la regaló a Israel como había prometido. Claro que el pueblo de Israel tiene que conquistar la tierra prometida, no se la dio tan fácil, tuvo que llegar y conquistar. Pues hermanos, gracias. Por ahí vamos a mandar, ahorita voy a subir el video. Les agradezco su atención y si tienen alguna duda, ojalá puedan pasar la pregunta, por favor, y con todo gusto se las vamos a responder. Esperamos ya para la siguiente semana estar ya transmitiendo otra vez por OBS, que ya va a ser más fácil para poder transmitir directamente en YouTube y en otras plataformas para poder hacer nuestros videos. Ya esta semana estamos tratando de hacer todo esto a través de nuestras computadoras. Gracias, Dios me los bendice a todos, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias, envíen sus respuestas. Gracias, Teresa. Gracias, Rodríguez, María Ángeles Rodríguez. Padre Jorge, yo creí que mi rebeldía con Dios sería querer vivir conforme a su voluntad, sino a veces querer vivir como yo quiero. Así es, María de los Ángeles. Gracias, Agapita. Gracias, Eduardo, a todos. Y ahí están las preguntas. Balbina ya las puso ahí para que ustedes las vayan viendo. Dios los bendiga. Buenas tardes, hermanos. Voy a acabar de grabar esto y subirlo. Dios les bendice. Buenas tardes.